Bueno, jóvenes, esto es un video de parte de la Universidad Técnica Nacional por el profe Sterling Arce sobre la materia de Mate General para Administración, ME001. Podemos observar que lo que queremos realizar es una división de polinomios y tenemos que tener en cuenta aspectos bastante importantes. Por ejemplo, en el dividendo tenemos términos que son semejantes. Debemos de procurar que no existan términos semejantes, es decir, debemos sumar o restar todos aquellos términos que son semejantes, además de recordar que debemos acomodar de mayor a menor todos los exponentes relacionados con la x. Por lo tanto, quedaría de la siguiente forma. Sumamos un tercio de x a la 3 menos x a la 3 y el resultado sería el siguiente. Podemos observar que de la suma de un tercio menos 1 x a la 3, el resultado nos queda menos 2 tercios x a la 3. Ahora, tenemos una situación que es importante y que hay que resaltar. Si observamos entre x a la 5 y x a la 3, nos quedaría como faltando el x a la 4 y esto tenemos que completarlo para poder iniciar con la división de polinomios, lo cual entonces nos quedaría de la siguiente forma. Si podemos observar ahora en el dividendo, vamos a tener un término que es 0x a la 4. Este término aparece porque no teníamos x a la 4. Al no tener x a la 4, si escribimos 0x a la 4, estamos diciendo que no hay x a la 4. Entonces agregamos el espacio que estábamos necesitando completar, sin embargo no alteramos la expresión en general. Ahora, tenemos que tomar esta expresión y colocar la siguiente parte. Lo que realmente estamos haciendo es colocando el dividendo y el divisor de la forma tradicional que se hacía en la escuela. Sin embargo, observemos que aquí sucede lo mismo que sucedía en el dividendo. Necesitamos completar la expresión con el x a la 2 y por lo tanto la expresión nos va a quedar de la siguiente manera. Observando, realmente lo único que hacía falta en el divisor era el x a la 2, por esto es que agregamos 0x a la 2. Recuerden que es irrelevante si escribimos más 0 o menos 0x a la 2, porque si nosotros sumamos o restamos un 0 a un número, el resultado va a seguir siendo ese número al que le estamos sumando o restando el 0. Por lo tanto, no importa la parte del signo del 0. Así que vamos al procedimiento que se debe realizar. Vamos a tomar el primer término del dividendo y lo dividimos entre x a la 3. Recordemos que es tomar los coeficientes, es decir, el coeficiente de este término y el coeficiente de este otro término, y dividirlos. Un medio dividido entre 1 es igual a un medio. Pero recordemos que dividir letras es colocarlas en forma de fracción, es decir, y esto nos produce el siguiente término. Podemos observar que el resultado es un medio x a la 2. Dicho resultado es el que vamos a escribir en el espacio del cociente. Y este sería el primer término del cociente. Sin embargo, ahora sigue el siguiente proceso. Ok, a continuación debemos de multiplicar el primer término que nos dio en el cociente por el primer término del divisor. Si observamos bien, a la hora de multiplicar eso, el resultado sería el siguiente. Un medio x a la 5. Sin embargo, a pesar de que esto nos da positivo, cuando nosotros empecemos a escribir esta parte que estoy escribiendo en rojo, tenemos que cambiarle el signo. Es decir, quedaría menos un medio x a la 5. También debemos de multiplicar un medio x a la 2 por 0x a la 2. Y el resultado sería 0x a la 4. Recuerden que el 0, si escribimos más o menos, es irrelevante. No nos preocupemos por ese signo. Luego, multiplicamos un medio x a la 2 por 2 tercios x. Y el resultado sería el siguiente.
Recordemos que nos da positivo, pero en esta sección tenemos que escribirlo con signo contrario, por eso me quedó negativo. A continuación, multiplicamos 1/2 de x a la 2 por 4 y el resultado va a ser, a pesar de que nos da positivo, recordamos que aquí se escribe con signo contrario, es decir, negativo. Ahora sí, ¿qué vamos a hacer con esta parte? Debemos de recordar que por ser una división que se resuelve al estilo tradicional, nosotros vamos a sumar o restar, depende de lo que corresponda, el término superior con el término inferior. Es decir, 1/2 menos 1/2 x a la 5 nos da 0. Por eso afirmamos que estos dos términos se cancelan. Recordamos que 0 más 0 es 0. Como me da 0, afirmamos que estos dos términos se cancelan. Ahora resolvemos. Menos 2/3 menos 1/3 nos da como resultado menos 1x a la 3. Luego, 2 menos 1/2 nos da como resultado 3/2 positivo. Entonces escribimos 3/2 x a la 2. Podemos apreciar que aquí al final tenemos un par de términos que no se sumaron ni se restaron con nadie porque no tienen los mismos exponentes. Por lo tanto, esos términos simplemente los volvemos a escribir al final. Y cuando llegamos a este punto, observamos un detalle que debe ser muy importante. El exponente de este primer término tiene que ser igual o mayor que el exponente de este otro término. Repito, el exponente de este término tiene que ser igual o mayor que este. Si no, no podemos continuar y aquí hubiésemos terminado la división. Entonces, como son iguales, podemos continuar. Repitiendo el proceso. Mucha atención. Dividimos esta parte entre esta parte, lo cual nada más me quedaría menos x a la 3 sobre x a la 3. Y esto me da menos 1. Este menos 1 también lo escribimos en el cociente. La pregunta es, ¿qué vamos a realizar con ese menos 1? Bueno, como dije anteriormente, estamos reiniciando el proceso. Ahora multiplicamos menos 1 por x a la 3. El resultado sería, recordemos que menos 1 por x a la 3 me da menos x a la 3. Pero en esta sección tenemos que cambiar el signo. Por eso me queda x a la 3 positivo. Y así continuamos con los demás términos. Menos 1 por 0 x a la 2 me da como resultado. Luego, menos 1 por 2/3 x me da como resultado. Menos 1 por 4 positivo me da como resultado. Recordemos, menos 1 por 2/3 me da negativo, por eso tengo que cambiar el signo. Menos 1 por 4 me da menos 4, por eso tengo que cambiar el signo. Y continuamos con el siguiente paso. ¿Cuál es el siguiente paso? Bueno, tenemos menos x a la 3 más 3x a la 3 y podemos afirmar que se cancelan. Luego, 3/2 x a la 2 más 0x a la 2 nos da como resultado 3/2 x a la 2. Menos 2/3 más 2/3 me da 0. Por eso puedo decir que estos dos términos se cancelan. Y menos 4 más 4 también me da 0. Por eso puedo decir que estos dos términos se cancelan. Entonces, al final, tenemos que este polinomio es el cociente y este otro polinomio es el residuo. Y con esto estaríamos terminando la división de polinomios que teníamos al principio.